Durante años hemos presenciado muchísimas crisis económicas. Bueno, hemos no porque yo nací en 1996 y no han habido tantas desde entonces, pero sin duda he leído sobre muchas de ellas. Tuvieron el Great Depression en 1929, el cual duró 3 años y 7 meses y el GDP cayó 26.7%. Luego pasaron unas cuantas más, pero de las más conocidas fue la del 2001 por el dot-com bubble, la cual duró 8 meses, y la crisis del 2008 que duró 1 año y 6 meses, pero poco a poco las recesiones o crisis económicas son menos consecuentes. Es decir, pasa mucho más tiempo entre una crisis y otra, ya que la siguiente y la última fue la del 2020, la cual el GDP cayó más del 20%. Y teníamos 10 años sin ver ningún tipo de crisis. Pero si nos ponemos a pensar, esa crisis que vimos fue causada por una enfermedad, una pandemia. No fue como la del 2008, que fue gracias a los bancos en el momento, o a la del dot-com bubble gracias a un crecimiento descontrolado de las acciones de las compañías de tecnología. Pero desde hace unos años he escuchado a muchas personas hablar de cuál será la próxima gran crisis económica, la siguiente gran crisis parecida a la del 2008, y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy para que estemos enterados. Muchos hablan de que la próxima gran crisis será gracias a la cantidad de préstamos estudiantiles que existen hoy en día. Si nos ponemos a pensar, para tú montar un negocio es muy difícil que te den un préstamo si no tienes otro negocio que te apalanque ese préstamo. Para comprar una casa, revisan todos tus estados financieros, tu ingreso, tu edad, tu crédito, tu historia, todo. Mientras que puedes pedir un préstamo estudiantil recién habiéndote graduado del colegio, recién saliendo del colegio con 18 años y sin mucho historial que digamos. ¿Cómo funcionan estos préstamos? Es que los estudiantes comparten su información financiera junto con la de sus padres. Existen dos tipos de préstamos estudiantiles y estos préstamos son los federales y los préstamos privados. Los préstamos federales son, como lo dice el nombre, para aquellos estudiantes con necesidades financieras que otorga los federales, el gobierno. El gobierno paga los intereses hasta que el estudiante se gradúa y llega el momento de empezar a pagar el préstamo después de que se gradúa de la universidad. Después de que se gradúan, tienen 6 meses para comenzar a pagar el préstamo. En los préstamos federales también existe otro tipo de préstamo dentro de ellos mismos, que el cual el gobierno no paga los intereses y los estudiantes no tienen que demostrar su necesidad financiera. Ahora, los préstamos privados, la segunda opción, son mucho más caros con una tasa de interés mucho más alta que los préstamos federales. La diferencia es que el estudiante comienza a pagar el préstamo privado desde que entra a la universidad, no como el federal, que es cuando se gradúa de la universidad. Ahora, ¿por qué esto es tan preocupante para muchos? Porque ya el tema no es solo los préstamos estudiantiles, sino que más de la mitad de los prestatarios de préstamos estudiantiles acumularon muchísima deuda de tarjetas de crédito durante la pausa de los pagos. Ahora los expertos se preocupan por el shock que pueda venir. ¿Pero qué significa todo esto? Hace 3 años el gobierno decidió dar una opción a los estudiantes que no hicieran pagos a sus préstamos sin verse afectados, poniendo una pausa, lo que hizo que todos estos prestatarios, en vez de pagar una mensualidad o de cierta cantidad de dinero el préstamo estudiantil, lo gastaran en otra cosa o lo ahorraran, que era algo más necesario gracias a la pandemia. El problema es que desde hace 3 años para acá hemos estado viendo una inflación bastante elevada, lo que hizo que la gran mayoría de estas personas, no solo los prestamistas de préstamos estudiantiles, vieran un aumento en sus deudas de tarjeta de crédito. Más del 50% de los prestatarios añadieron deuda en las tarjetas de crédito regulares durante la pausa del pago de los préstamos. Y otro 31% acumuló saldos en tarjetas minoristas. Ahora que la pandemia acabó y que la inflación ha mejorado, los prestatarios tendrán que comenzar a hacer los pagos nuevamente a partir del 30 de septiembre, es decir, al final de este mes en el que estamos ahorita. Leyendo un poco más sobre este tema para este video, me encontré con este tweet de esta persona que dice que el 45% de los prestatarios de préstamos estudiantiles esperan estar morosos cuando se reanude los pagos a finales de este mes o principios de agosto. Este gráfico que él puso acá es los estudiantes que pagaban tarde los préstamos antes de la pausa. Podemos ver que estaba entre el 10 y el 12% desde el 2011 hasta el
2020, que fue cuando se paró los préstamos y se espera que ese monto llegue al 45%. Es decir, que el 45% de los prestatarios van a estar morosos en sus pagos cuando antes era del 10 al 12%. Y eso es lo que para mí es bastante preocupante en el momento de una crisis. Muy parecido a lo que ocurrió en el 2008 con los préstamos de hipotecas, cuando la gran mayoría de las personas estaban pagando muy tarde o incluso hasta dejando de pagar, se convertían en morosos con sus hipotecas y eso trajo una crisis de las más grandes que hemos visto en Estados Unidos. Y no solo tendrán que volver a pagar los préstamos estudiantiles, sino que también van a tener que seguir pagando las deudas de la tarjeta de crédito. Según los analistas, se concentrarán más que todo en aquel estudiante o aquel consumidor inteligente, el cual dará prioridad a la deuda que afecte su puntuación crediticia más, ya que saben que un pago tarde de tarjeta de crédito no solo tiene un interés súper elevado, sino que a su vez daña el crédito mucho más rápido. Pero se sabe que la mayoría de los prestatarios no entran en la categoría de consumidor inteligente. Ahora, esto no es para crear miedo aquí en YouTube con este video. Este video es para informar lo que nos espera este mes, a final de este mes y el próximo, que va a afectar nuestro mercado, nuestras inversiones y debemos venderlo todo sí y no. Probablemente sí afecte el mercado de valores y nuestras inversiones, pero si eres un inversionista a largo plazo, no deberías vender todo nada más por esto. Las recesiones son muy comunes en la historia y las recesiones de mercado suelen ser muy duras. Pero como podemos ver en este gráfico, a largo plazo, nos recuerda que el mercado de valores, o en este caso el S&P 500, siempre se ha logrado recuperar de esas grandes pérdidas durante una crisis o una recesión, hasta las más grandes de Estados Unidos. Sí, efectivamente hay largos periodos de dificultad en el mercado, lo que hace que el mercado sea fastidioso y antipático para los inversionistas y mucho más los inversionistas a corto plazo. Pero para aquellas personas con un horizonte de inversión a largo plazo, como la gran mayoría de nosotros, y con bastante estómago, porque es necesario, el tiempo vale la pena. Y pienso que el 2022 nos enseñó muchísimo sobre eso. No sé si se acuerdan en la caída del 20 de febrero del 2020, cuando el mercado cayó un 32% en tan solo un mes. Todos entramos en pánico, era primera vez que veíamos esto en 100 años y no sabíamos cómo reaccionar, pero hoy viendo hacia atrás nos damos cuenta que lo más importante es pensar e invertir a largo plazo, lo mismo que aprendimos en el 2022. Aprovechar las caídas y los buenos precios de las acciones, pero no frustrarnos ni asustarnos por las grandes caídas que hemos visto. Sé que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero a su vez beneficioso tener calma y no estresarnos. ¿Que viene una crisis pronto? Imposible saberlo. ¿Que vamos a ver una recesión ya? Imposible saberlo. Pero sin duda alguna el tema de los préstamos estudiantiles, en mi opinión, es un tema el cual hay que tener en mente, es muy importante tenerlo en cuenta porque sin duda alguna, según las analíticas que hemos estado viendo y de las que acabo de mostrar y demás, muchos estudiantes no podrán pagar sus préstamos y eso es bastante preocupante. Y aunque los préstamos estudiantiles son un poco diferentes a los préstamos personales o hipotecas, no pagar el préstamo estudiantil hará más difícil la vida financiera de ese estudiante al momento de sacar otro préstamo o una tarjeta de crédito. Incluso les pueden retener su reembolso de los impuestos al final del año o hasta embarcar su salario. Y eso es donde viene la preocupación. Y es por eso que yo considero que se puede convertir en la siguiente gran crisis de Estados Unidos si no se toman cartas en el asunto. Aún así, sabemos que el sistema nos trata de programar para ser pobres y esta es una de los ejemplos. Y se nos hace muy difícil salir del sistema, pero si quieres saber más al respecto, te dejo este video por acá y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.